buenas noches. ¿Cómo están todos? Mitad de semana en Perspectivas. ¿Cómo estás, Belén? Hola, Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Inicio del verano, las lluvias, a ver si ya Oye, ahora sí llegan. Lo de antes no era verano. Era primavera para el calor que traemos. Ay, sí. Pero bueno, ya en unos días más inicia ya oficialmente el periodo de lluvias. Sí. Y ya no sabemos si eso es bueno o malo, porque los primeros días al menos hace todavía más calor con estas lluvias. Sí, la humedad y todo, ¿no? Sí, pero sí, que empiece. Ya, sí, lo importante hay que es aguantar, ya tengamos lluvias. hay que aguantar un par de días de humedad extrema, pero que empiece y que el clima cambie en nuestra ciudad de Guadalajara. Belén, hay temas que no se van y hay temas que todo el tiempo están en la agenda, como las famosas fotomultas, las fotoinfracciones. Hay que recordar que desde el periodo de Emilio González Márquez como gobernador se empezó a utilizar esta tecnología, que son los radares que usted ve en las calles, sobre todo en las avenidas más importantes de la ciudad, López Mateos, Avenida Patria, Periférico, y son digamos, estos radares que te toman una foto a tu placa y en ese momento te vacunan, si se puede decir de esa forma, una multa que si la pagas en el tiempo que te marcan para descuento, pues son de 380 pesos. Si no, esa multa se te va a lo doble, 750 pesos por haber excedido los límites de velocidad. Antes de entrarle, Belén, a una entrevista que tenemos exclusiva con Enrique Alfaro, que hizo nuestro compañero Julio Ríos, creo que sería importante señalar que de alguna forma estamos hablando de un proyecto y de un proceso muy cuestionado, porque por un lado, Belén, la concesión no está clara, o no te diría que no está clara, está clara que es gravosa para los intereses sociales, porque el 40% de lo que se recauda por fotomultas va a una empresa privada y no a la gestión pública, eso por un lado. Segundo, que ese ha sido, digamos, uno de los puntos más yo diría que es un punto muy polémico desde varios ejes, la inconstitucionalidad incluso de que una empresa sea la que multa, ¿no? Pero ahorita le entramos si quieres analizar. Sí. Segundo, Belén, que de pronto se pusieron en lugares donde parecía que más que prevenir accidentes, lo que la autoridad quería era recaudar bajadas, subiditas, en donde en realidad no podías ver que había una infracción. Y tres, que no se adecuó la ciudad con la señalética necesaria para que el ciudadano supere exactamente a qué velocidad tiene que transitar. Y no es, digamos, que nos tengan que decir todo el tiempo la velocidad, pero se toman decisiones tan raras con relación a qué velocidad es permitida en ciertos lugares de la ciudad, que sí es importante. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que el periférico tiene 3 velocidades de acuerdo al carril en el que vayas, o hay gente que no sabe, por ejemplo, que López Mateos es 60 kilómetros por hora. Ese tipo de cosas tienen que ver con la señalética, con los límites de velocidad. Entonces creo que son los 3 puntos que hay de debate sobre el asunto de las fotomultas. Sí, y este que ya mencionabas, Enrique, al principio, que es justamente lo que se ha dicho, hasta dónde realmente se trata de un programa o de una acción gubernamental para prevenir accidentes, que eso debería de ser el fondo real de este asunto, para generar conciencia de que no debemos exceder ciertos límites de velocidad, pero pareciera que por el contrario es una medida altamente recaudatoria. Por que le está yendo muy bien, ¿no? Que ya mencionabas. Y me parece que en esto hay trampas, como lo decías, de algunas avenidas que realmente ir a 40 o 50 kilómetros por hora pues resulta hasta irrisorio, ¿no? Sí, a ver, yo creo, Belén, que aquí creo vale la pena el paréntesis, porque nuestros amigos digamos, de Seguridad Vial AC, esta organización social que si recuerdas estuvo dirigida mucho tiempo por Alma Chávez, y en este momento se me fue su nombre del activista que está al frente de Seguridad Vial, pero Belén, es importante señalar que esta activista llega precisamente a estos temas porque su hijo murió en un accidente de tránsito. Y ella es una activista que defiende con todas las fotomultas. Y te voy a decir una cosa, yo también defiendo las fotomultas. Y no sé si tú también, en el sentido de que existan, tienen que existir. El asunto es que la concesión no sea gravosa, que sea operado por el gobierno, que los límites de velocidad estén claros, que no sean trampas y que realmente respondan, Belén, su adecuación y su implementación, respondan a los puntos donde se están generando mayor letalidad en términos mortales. Casi todos los accidentes mortales en nuestra ciudad, o el 80%, suceden en una avenida, Periférico. Es decir, si hay una avenida que tiene que estar vigilada y que tiene que tener límites de velocidad bastante claros, es precisamente Avenida Periférico. Creo que si el gobierno hace todo por transparentar el proyecto, el proceso, la licitación, creo que la oposición social no sería
no sería tanta como lo es en un operativo, en el caso de fotomultas, que parece más recaudatorio, por esto mismo, porque si tú te fijas las estadísticas, desde 2012 hasta la fecha hay un descenso de las muertes y de los accidentes relacionados con velocidad en nuestra ciudad. Es decir, el programa ha sido exitoso, pero tú dirías, si le estamos bajando a la velocidad en la ciudad y por eso hay menos accidentes, Belén, ¿por qué las multas no caen? Es decir, ¿por qué las multas siguen subiendo? Es algo contraintuitivo, es ajeno contra toda la lógica. Si nosotros le estamos quitando el acelerador, automáticamente tendrá que haber menos multas, perdón. ¿Por qué no hay menos multas? Porque el objetivo no necesariamente es reducir los accidentes, sino una entrada de dinero, Belén, del gobierno que es segurita, líquida, circulante y todo lo necesario, ¿no? No, yo estoy totalmente de acuerdo con el operativo, absolutamente, pero me parece, Enrique, que a veces las autoridades subestiman al ciudadano y creen que a través de todas estas situaciones pues no se da cuenta el ciudadano y entonces en realidad no hay un efecto real sobre lo que tendría que ser una conciencia al momento de conducir. Y te lo digo muy sencillo. Es que sí se ha bajado la velocidad en la ciudad. Sí, me refiero... El asunto es que las multas siguen incrementándose, eso no tiene ningún sentido. Me refiero a que si... mira, yo creo que con una sola medida podríamos mejorar muchísimo, que nos dejaran claramente los índices de velocidad a los que debemos ir en cada una de las avenidas y además índices basados realmente en la lógica y en la coherencia, porque tampoco es como arbitrariamente aquí vamos a ir a 40 o 50, que realmente sean velocidades sensatas, que tú digas, no, tampoco vas a pedir que a periférico vayas a 40, exacto, ¿no? O que vayas a 120. O que a 120. Vamos a escuchar a Enrique Alfaro y comentamos lo que nos dijo. Que se desmantele la red de corrupción que hay detrás del programa de fotoinfracciones en Jalisco y que se cambie este esquema que ha mostrado ser evidentemente recaudatorio es el llamado del alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez. En entrevista exclusiva con Señal Informativa, explica que lejos de disminuir los accidentes, este programa ha resultado un negocio para algunos cuantos. ¿Cuánto más se necesita o qué tiene que pasar para que el gobernador del estado detenga ya este abuso flagrante, esta red de corrupción que hay detrás de las fotomultas, o que aclare lo que está sucediendo y por qué se han firmado contratos en las condiciones en las que se han firmado? Recordó que la empresa Autotraffic está obligada a levantar 85,000 infracciones por mes y por ello la obsesión de multar a como de lugar. Cuestionó el destino de estos recursos. El gobierno del estado ha recaudado o habría recaudado por este concepto 1,345 millones de pesos. ¿En qué se han usado? ¿Qué no se suponía que se iban a invertir en temas para mejorar la seguridad vial, para hacer cruceros seguros, para tener un sistema de movilidad que funcionara? 1,345 millones, ¿dónde están? Le preguntamos al gobernador del estado, ¿dónde están 1,345 millones de pesos? ¿En qué se han usado? Si uno suma todos estos temas y le agregas además una cifra brutal, de 2015 a 2016, en lugar de reducir el número de accidentes y personas fallecidas, se incrementó 11.7% del 2015 al 2016. Y se dirigió así al gobernador Aristóteles Sandoval. Lo que hacemos es un llamado al gobernador para que en un acto de congruencia cancele este programa, ordene una investigación. Si él no está metido en la red de corrupción, pues que revise quién sí está y que deslinde responsabilidades y que haya una investigación a fondo. Lo que nosotros pedimos es eso. Creemos que el programa puede funcionar bien, pero si logran establecerse mecanismos adecuados para que haya garantías para los usuarios, que los usuarios tengan mecanismos de defensa adecuados, que se pueda garantizar que el sistema no esté funcionando para hacer más multas cada mes, sino que el sistema funcione para prevenir accidentes viales y para evitar que se violen las leyes y reglamentos en nuestra ciudad. Aseguró que los funcionarios señalados de firmar los contratos con la empresa Autotraffic para concesionarle el manejo de las fotoinfracciones y quienes se encuentre que han sido beneficiados deben ser sancionados. Si se corroborara lo que nosotros sostenemos que es una red de corrupción en la que están muchos involucrados, pues yo esperaría que alguien pagara las consecuencias de lo que está sucediendo. Es un programa que evidentemente ha fracasado y es un programa que deja abierta la puerta a actos de corrupción por el diseño de los contratos y por lo abusivos que resultan los mismos en función del interés de Jalisco y de la ciudad de Guadalajara. Adelantó que no se van a quedar cruzados de brazos, pues urge transformar el esquema. El municipio va a hacer una evaluación jurídica para ver cómo podemos, desde el ámbito de nuestra competencia, detener este abuso contra los ciudadanos. Ya estuvo bueno de permitir que esto suceda. El gobierno municipal
forma parte de un acuerdo metropolitano para que los servicios de movilidad y tránsito los preste el gobierno del Estado, pero también estamos dispuestos y en la ruta de analizar si el gobierno del Estado sigue cometiendo estos abusos contra la gente, que el municipio salga de este esquema y podamos asumir la responsabilidad de prestar este servicio directamente nosotros. Con imágenes de Gibran Albín, para Señal Informativa, Julio Ríos. Ahí hay algunos elementos, Belén, que coloca el alcalde sobre la mesa. Yo diría el gasto. ¿Dónde está ese dinero? Hablaba de 1.350 millones de pesos. Eso claro, presupuesto similar incluso al de algunas dependencias, que no es menor. Y fíjate, Belén, nada más para dimensionar la cifra, sería como hacer 2 líneas de BRT en la calzada Independencia. Costó 650 millones de pesos cada una de ellas. Es una cifra impresionante. Nada más que el acuerdo con Autotráfic ha pasado por varias etapas. Y tal vez ahí Enrique Alfaro tiene muy cerquita, en una de sus oficinas abajo, a uno de los que se encargó de negociar la primera concesión con Autotráfic. Se llama Diego Monraz, el encargado de servicios municipales. Él era en ese momento secretario de Vialidad y Transporte, cuando todavía existía la Secretaría de Vialidad y Transporte. Y digamos que los primeros acuerdos con Autotráfic se hicieron a través de la gestión de Diego Monraz. Es difícil encontrar el primer documento. Lo que han dicho es que no se acordó ese porcentaje. Es decir, que el porcentaje era mucho menor. Pero todavía no nos han dicho exactamente cuánto negoció Diego Monraz en su momento y el gobernador Emilio González con Autotráfic para el asunto de las fotomultas. Eso no quita que ya estaban entrando en un asunto de inconstitucionalidad, porque también estaban apoyando a una empresa para poder multar. Claro. Luego de eso, Aristóteles tuvo posibilidad de renegociar iniciando la administración y no lo hizo. Al revés, las condiciones que puso la empresa son todavía más gravosas. Y se volvió a negociar en diciembre de 2016, estamos hablando de hace 7 meses, y es cuando se admite el porcentaje del 40%. Por cada multa. ¿Y sabes por qué? O esto es lo que explica Servando Sepúlveda, el secretario de Movilidad. Dice que es porque había un pasivo con la empresa. Entonces, la forma de solventar ese pasivo era que incrementar el porcentaje y de alguna forma, pues, vete cobrando, como diríamos en el argot. Vete cobrando y hasta llegar al 40%. Pero ¿cómo puede haber un pasivo? O sea, si lo que gana esta empresa es por multas, ¿cómo puede haber un pasivo? Eso quiere decir o que te dio más dinero del que tenías que tener, o segundo, no le estabas cumpliendo el número de multas que te exigía. Y por lo tanto te está cobrando más. Está rarísimo. Sí, no, la verdad es que no ha quedado del todo claro. Lo cierto es que en este momento la empresa está llevando el 40% por cada multa. Sí. Y evidentemente, pues imagínate si la empresa es un negocio a final de cuentas. Y ese es un asunto que debería de estar, se ha dicho, en manos del gobierno, no en manos de una empresa privada. Es la forma en que se han venido concesionando nuestros gobiernos es increíble. Hay que recordar que antes de que Enrique Alfaro quitara la concesión en Guadalajara, también las multas en Guadalajara municipales eran gestionadas por una empresa que en su momento tuvo mucho escándalo como Metrometers. Es decir, yo creo, Belén, que vamos a llegar a un momento en el que una ciudadano va a estar haciendo cola para ver al alcalde y va a decir, la siguiente visita con el alcalde les llega patrocinada por un refresco de cola. A lo que me refiero es que ha llegado a tal nivel la concesión y el hecho de creer que los privados hacen las cosas mejor que los gobiernos, que ya llega un momento en donde parece que elegimos alcaldes y elegimos gobernadores para que ellos elijan empresas. Es decir, ese es el proceso. Que administran las empresas. Oye, yo sé elegir mejor empresas que el otro. Pero que en términos generales parece que todos están de acuerdo con que hay que concesionar los municipios y el gobierno del Estado pues hasta la médula. Y que no se nos olvide que el espíritu de las empresas es hacer negocio. Negocio. Simple y llanamente. Y no necesariamente siempre te dan el mejor servicio. Es difícil encontrar una buena concesión, ¿eh? No, Yo pensaría, por ejemplo, que la de Capsa de basura es más o menos buena. En Guadalajara. En Guadalajara. Bueno, ya vimos lo que pasó en Tlaquepaque hace poquito. Pero creo que quitando eso, Belén, me cuesta mucho trabajo encontrar una concesión que diga, esta está funcionando. Bueno, vamos a la pausa, Enrique. Regresamos con temas internacionales. Volvemos. De regreso esta noche en Perspectiva. Tenemos algunos comentarios, Enrique, si nos ayuda a nuestros compañeros de producción para poderlos ver en pantalla y darle salida. Ahí está, dice, todo se sabe, comenta, es un robo eso de las fotomultas, se acabó tenencia y trajeron esos malditos aparatos, dice, todo se sabe. El problema no son los aparatos. O sea, yo creo que la tecnología tiene que estar, el asunto es que se opere bien, que se implemente bien, ¿no? Claro. Robert Sandoval nos comenta,
Las fotomultas son puro negocio recaudatorio y que nos digan quién es la empresa y a dónde va ese dinero. Bueno, la empresa de Autotráfic. Así es. Emily R. nos dice, bien dice Enrique Alfaro, ¿dónde está el dinero recaudado? Ojalá atienda el gobierno cancelar red de corrupción. Pues sí, es un asunto, porque está bien una entrada de ingresos para el gobierno muy importante, ¿no? ¿No te fijas cómo nos complicamos a veces con cosas tan sencillas? Insistimos, si los equipos, los aparatos los pudiera comprar el gobierno, se hiciera cargo de estas infracciones y hubiera una señalética adecuada, me parece que no tendríamos mayor inconveniente, ¿no? Y que las bolsas estén atadas o etiquetadas a proyectos de transporte público, de prevención, exacto, de seguridad vial, porque para mantener nóminas gubernamentales, sí, no, pues tampoco da mucha gracia, ¿no? Nicolás Vega, representante de ejidatarios del Zapote, ¿cómo estás, Nicolás? Muy bien, buenas noches, Enrique, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Sergio Pérez, abogado, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Enrique, por la invitación, a todo tu auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros. Nicolás, Sergio, platíquenos, hemos estado muy metidos en este asunto, el litigio que mantienen ustedes con el Grupo Aeroportuario del Pacífico, con el aeropuerto de Guadalajara, con los propietarios actuales. Platícanos un poquito la historia del conflicto, todo lo que ha pasado, de dónde viene, para después ya entrarle como a los detalles de dónde está ahorita en términos jurídicos. Nicolás. Bueno, pues mira, como tú dices, la historia empieza en 1951, cuando SC toma los terrenos al Ejido El Zapote. Primero les toma 200 hectáreas, después en ampliación otras 107 hectáreas. Fue en dos partes. Y hasta 1975 es cuando se hace el decreto expropiatorio, donde hubo mucha violación al derecho de audiencia del ejido, la cual no se cumplió cabalmente. Por eso es que estamos en esta situación. En 1975 al ejido le entregaron, después de 24 años, le entregaron 8 Thornton de 300,000 pesos cada Thornton, una trilladora de 600,000 pesos, una camioneta de 50,000 pesos y 30,000 pesos a cada ejidatario, eran 90 ejidatarios. Esto se lo entregaron a través de FIFONAFE, ¿no fue? ¿Eso a pesos presentes? ¿Mandé? ¿Eso ya es a pesos presentes? No, en ese tiempo. ¿A pesos de ese tiempo? A pesos de ese tiempo. A través de FIFONAFE les entregaron en especie eso que te estoy diciendo. En total da alrededor de 6 millones de pesos. Ellos dicen que dieron 14 millones de pesos. Yo no sé dónde se quedó lo demás. Pero no se lo entregaron directamente, lo entregaron en especie. Después de un ir y venir, en el 2007, el 22 de noviembre, nos entregan, yo era presidente del comisariado en ese tiempo, a través de FIFONAFE también, 40,111,000 pesos. Cuando el artículo 10 de expropiaciones es muy claro, dice que lo expropiado debe de pagarse a valor comercial y no a un valor inferior de valores catastrales. En ese tiempo el valor catastral era de 500 pesos metro y que debe de haber un avalúo con duración a 6 meses. Antes era un año, pero en ese tiempo ya eran a 6 meses y se deberían de estar haciendo avalúos, se deberían de estar actualizando los avalúos. Esa vez fue con un avalúo vencido y no como marcaba la ley. Lo que pasaba es que tuvimos muchos conflictos donde nos querían quitar más de 300 hectáreas, uno que se decía pequeño propietario. El ejido tenía un decreto y tenía un plano proyecto, pero no tenía un plano definitivo. A nosotros, cuando nos entregan ese cheque, nos lo entrega Felipe Calderón en la Arena BFG, yo le entregué una tarjeta informativa donde el ejido lo querían despojar de más de 300 hectáreas, las que teníamos en posesión, teníamos decreto, un grupo de propietarios, le entrego la tarjeta y el señor ordenó que se hiciera nuestra tarjeta definitiva. Después nos dieron un plano complementario de las otras 350 hectáreas que nos faltaban. ¿Cuánto les dio Felipe Calderón? 40,111,000 pesos, también fue a través de FIFONAFE. Nos lo entregó la directora Maribel Lara de Méndez. Según los datos que tenemos, existe una sentencia del 2014 que ordena la restitución de estos terrenos. ¿Por qué no se ejecutó o si se ejecutó, qué pasó? Precisamente eso es lo que venimos a aclarar. Aquí tenemos la sentencia, aquí a la mano la trae el licenciado Pérez Rea, donde dice pues que se le pague al ejido con valor actualizado del 75 y retrotraer el precio a la fecha que estamos, a cuando se le indemnice, con valores actualizados con un índice inflacionario. Y es como nosotros hemos mandado a hacer esos avalúos con empresas serias que han hecho 3 avalúos, uno de 3,600 millones de pesos, uno de 2,604 y uno de 2,510 millones de pesos. Pero en base a la sentencia que aquí la tenemos, aquí tenemos una copia certificada. Nada más para entender, son
Esos son los tres avalúas, 3.600, 2.600, 2.500. Hay que quedarnos con el más conservador, 2.510 millones de pesos. ¿Y cuánto han recibido? Hemos recibido 40 millones de pesos, 40 millones 111 mil pesos, más los 6 millones que dieron en especie en el 75. Pero también dice la sentencia que por haber sido más trascendente el daño que le hicieron al ejido por no notificársele, yo creo pues que el colegiado también tomó en consideración tantos años que tuvieron nuestros terrenos y que deberían de alguna forma retribuirle con una renta, que no, eso queda sin efecto, lo que hubieran dado. Son 46 millones de pesos lo que han recibido y lo que dicen los avalúos son 2.500 millones de pesos para resarcir el daño. Así es. Y bueno, esos son los avalúos. ¿Y qué dice la autoridad en cuanto al monto de indemnización? Mire, el director jurídico de ST, Fernando Bueno, ordena que un perito le haga un avalúo, pero él ordena, nosotros tenemos el oficio, donde él le ordena que hagan un avalúo a valores agrícolas del 75. En lugar de entregarle la sentencia para que el perito hiciera un avalúo de acuerdo a la sentencia, él le dice cómo hacerlo, y es donde saca los 20 pesos por metro, los 60 millones, pero la sentencia es muy diferente. Aparte, pues, la sentencia es clara, dice que primero se debe de tratar de llegar a un convenio, lo cual pues no se ha podido hacer. Y si no se pudiera hacer el convenio, bueno, el incidente del cumplimiento sustituto, es decir, por ya haber infraestructura ahí dentro de esos terrenos, como ya no se le pueden devolver al ejido los terrenos por haber los edificios, todo eso, que se haga un avalúo comercial en el tiempo que se le vaya a indemnizar al ejido y que se le pague en efectivo. Eso es lo que dice la sentencia, no lo que dijo ayer el señor oficial mayor. Abogado, y en términos, digamos, de que se destrabe el conflicto en los tribunales, ¿qué posibilidad hay? Por lo que veo, la diferencia entre lo que ofrece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y lo que dictan los avalúos, hay una gran diferencia, y no sé si el juez no puede ser más claro y decir, páguese tal cantidad sí, en específico, abogado. Sí, en efecto, sí, el juez está en ese inter. Tan es así que ya de oficio él abrió el incidente de cumplimiento sustituto, en el cual la autoridad responsable, SEDATO, ST, tienen que manifestarse. Mira, llevamos 16 meses que el Tribunal Colegiado resuelve. Fue abril 14 de 2016. Resuelve ya el colegiado y le dice cómo hagan el cumplimiento de esta ejecutoria. Pero no da cantidad. No da cantidad. O sea, lo que dice es... Da un procedimiento de cómo se debe llegar a cabo a ese pago de esa ejecutoria. Es lo que da el juez, el colegiado. Da todo el procedimiento. Hagan esto, luego hagan esto y aterrícenlo en el incidente de cumplimiento sustituto, que marca el artículo 205 de la Ley de Amparo. Ese artículo es bien claro y preciso, que dice el párrafo final: independientemente de lo establecido en los párrafos anteriores, el quejoso y la autoridad responsable pueden celebrar convenio a través del cual tenga por cumplida la ejecutoria. El convenio se someterá al tribunal resolutor, que es el juzgado de distrito, y se ratificará. Y una vez ratificado dicho convenio, dicho expediente, se manda a archivo muerto. Asunto concluido. Ese convenio, como dice aquí el señor Nicolás, presidente elegido del Zapote, no lo autorizó que se llevara a cabo el oficial mayor Rodrigo Ramírez Reyes, el cual dijo, los va a buscar la gente jurídico de Grupo Aeroportuario del Pacífico. Lo que ustedes acuerden con él, yo lo hago bueno. Se elaboró el convenio, aquí está el convenio. Establecimos valores en ese convenio. Pero eso es cómo encontrar la cifra, pero la cifra como tal nunca la ha dado el juez. No, es que el juez, hasta que no tengamos ese cumplimiento sustituto ya terminado. A lo que voy es a esto, a que los responsables SST y SEDATO no se han manifestado legalmente, lo han hecho a través del comisariado de Ejidal. Okay. Es decir, los notifican a ellos, pero nosotros comparecemos con el juez, les digo, juez, las autoridades están actuando fuera de contexto legal. Es decir, que tiene a ti que informar del cumplimiento, para que tú, a su vez, nos informes a Ejido, y el Ejido se manifiesta también. Es decir, dentro del procedimiento de cumplimiento sustituto ya existen dos avalúos. Uno, por los 60 millones que dice ST, es el bueno. Y el que el Ejido ingresó es de 3.619 millones de pesos. Le decimos al juez, ya tienes dos avalúos, con cifras muy diversas. ¿Y el juez manda a hacer alguno? Va a mandarlo a hacer. Por tanto, ya designa tu perito
tercero, que te represente y haga el avalúo con el lineamiento que marca la ejecutoria del colegiado. En ese ínter estamos. Nomás que siempre, cuando el juez quiere actuar, siempre como nos le meten frenito. Espérate, estamos negociando. ¿Y es un juez federal? ¿O es un juez federal, es juez federal. Es juez federal. Sí, es el juez tercero distrito en materia administrativa y trabajo. Entonces parece que lo están desde ahí diciéndole... Exactamente. Así es. Así lo están El deteniendo. juez lo que hace cuando yo le allego las notificaciones que le hacen al comisariado, el juez los requiere. ¿Cuánto dura en ese requerimiento? Dura 2 a 3 meses en ir y venir a México. Porque siempre todo retardan. Que el correo no llega a los acusos de recibo. Y en eso ya son 2 a 3 meses cada notificación que le hacen a los responsables. Y no pasa como en otros juicios, donde entre más tiempo pase, más es el monto de indemnización. No, claro que sí, precisamente. Porque la autoridad debería estar consciente de ello. Lo que pasa es que ellos pretenden, como siempre, aplacar a los ejidos, como siempre lo han hecho. Claro. Aquí el caso ya el ejido ya no se va a dejar. Ya lo ha demostrado que el ejido va a hacer su garantía de audiencia, su derecho constitucional que le reviste la propia ejecutoria del colegiado. ¿Por qué razón? Si entre más tarden ellos, si llegamos a cumplir el sustituto, más va a subir el monto. Exacto. Porque el índice inflacionario cada día aumenta. Y ese índice se va a aplicar hasta el momento que se cumpla ese cumplimiento sustituto que marca el artículo 205 de la ley de amparo, y con el cual el juez de distrito abrió de oficio el incidente, para que a través de ese incidente se le dé cabal cumplimiento a esta ejecutoria. Si ellos de veras quieren llegar al convenio, ya establecimos uno que los estamos regalando. Miren, en ese convenio establecieron dos fases de cumplir la sentencia. El primero es que cumplan el pago de las 307 hectáreas, que son materia del juicio de garantías. El segundo, ellos nos pidieron 137 hectáreas para ampliar la segunda pista y para talleres y demás construcciones. El ejido accedió y accede el ejido. El ejido nunca ha estado en contra. Vamos al corte, abogado, y retomamos en este tema. Seguimos discutiendo este asunto que está muy polémico, que volvió a la agenda, que es la polémica, digamos, el litigio en torno a los terrenos del aeropuerto. Regresamos. El conflicto entre los ejidatarios del Zapote y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara parece no tener fin, pese a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, ya había planeado el pago de las 307 hectáreas del ejido El Zapote, tomadas en la década de los 70 para la construcción del aeropuerto, a través de un convenio con el Grupo Aeroportuario del Pacífico. Este martes, el oficial mayor de la dependencia, Rodrigo Ramírez Reyes, desconoció la existencia de un adeudo, según declaró en las instalaciones de la delegación en Jalisco. Los integrantes del ejido pidieron tanto al secretario de Turismo a nivel nacional como al gobernador de Jalisco pasar del discurso mediático a los hechos y, como mediadores, restablecer este diálogo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se encuentra roto y entrampado. Mientras no se llegue a un acuerdo, las manifestaciones no serán finalizadas. Pues un laberinto jurídico, Belén. Sí. Aquí estamos llenos de documentos. Sí, ya estamos leyendo parte de los Oficialía acuerdos mayor y de los convenios de partes, oficialía de partes en estos temas. Nicolás, pero también nos llevamos ahorita documentos donde al principio parecía que SCT aceptaba el pago. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Es una resistencia de los organismos federales? Estamos hablando de una resistencia de la empresa, del grupo aeroportuario. ¿De quién es? ¿Quién tendrá que pagar? Mira, al principio, Grupo Aeroportuario se ofreció a ser mediador en el conflicto y asumir ellos los costos. Claro, me imagino que... ¿Cuándo? Hace 4 meses. 4 meses. Hace 4 meses. Lo van a recuperar, me imagino que ellos con concesiones que les den a largo plazo. Ellos hicieron un convenio. Ese convenio lo elaboró Grupo Aeroportuario. Ellos dicen que lo elaboró el ejido. Lo elaboró Grupo Aeroportuario, esa es la verdad, donde ellos asignan una cantidad de dinero para resolver el problema viejo, que es de las 307 hectáreas, 1.200 millones de pesos, en ese convenio lo dice. Otros 1.000 millones de pesos lo asignan para pagar las 51 hectáreas que ocupan para las segundas pistas. O sea, después de las 307 hectáreas ocupan esas otras 51 hectáreas para pagar ese terreno y para pagar los bienes distintos, es decir, casas, huertos, todo lo que exista encima de la tierra. Y los otros 800 millones de pesos son para pagar 86 hectáreas que ellos necesitan para talleres,
para diversas áreas de ellos mismos. En total, da un monto de 3,000 millones de pesos. ¿A cuánto están dando el metro cuadrado, la hectárea? Ahí se habla, bajo este ahí se habla en un convenio. total. Pues ahí sale que hay alrededor de 800 pesos metro. Lo que pasa es que se eleva mucho por los bienes distintos, donde son 700 millones de pesos, donde deben de pagar. Ahí hay casas muy grandes que tienen albercas bien hechas, donde se han hecho algunos avalúos donde valen más de 6 millones de pesos. Pues todo eso tienen que pagar. Pero uno diría, digamos, ¿por qué si la adquisición en su momento fue en los 70s, por qué se tendría que hacer a valor presente el pago? Mira, Y eso es una duda que mucha gente me la ha expresado. ¿Por qué tendría que ser a valor presente? Las 307 hectáreas se está hablando de 1,200 millones de pesos, de 400 pesos metro, que es lo que se debe de pagar. Allí el valor catastral que aprobado por el ayuntamiento es de 2,400 pesos metro. O sea, no está ni cerca del valor presente. No, exactamente, son las 307 hectáreas. De los terrenos nuevos que ellos necesitan, que no tienen, que ocupan negociar con los posesionarios, con los dueños de los terrenos, ahí no tienen por qué entrar al precio del 75. Tienen que ser valores actuales. Y ahí los valores actuales, pues está muy caro el terreno. Ahí, por ejemplo, de las 51 hectáreas, se está hablando de alrededor de 1,000 pesos metro, pero se carece mucho por los bienes distintos, las construcciones, casas, todo eso. Y las otras 86 hectáreas es alrededor de 800 pesos metro, que es lo que vale también dentro de esa área. Y en total pues suma los 3,000 millones de pesos. Al principio esto se consultó con el oficial mayor Rodrigo Ramírez. Él autorizó al grupo aeroportuario a que se hicieran estos convenios. Y él estuvo vigilando siempre estos convenios, cómo se iban haciendo. Aquí está el acuse de recibido por el director de la oficialía mayor, donde él se da cuenta del convenio y él no objeta nada, el precio ni nada. O sea que lo está consintiendo, le está dando para adelante. Dura más de 4 meses. Ahora los señores pues dicen muchas mentiras, pues están acostumbrados a mentir constantemente. Es un grupo extranjero, ¿no? Español. O sea, de mayoría española, ¿no? La mayoría son españoles, porque ellos dicen que no hay ningún convenio, que no es cierto, que autorizaron, que no se dan cuenta. Pues aquí están los documentos. Lo mismo que dice el señor, que ya nos pagaron. La sentencia, él no es el juez. Los jueces determinaron que se le debe de pagar al ejido. Ahí está, él dice que tiene derecho de audiencia, pero no para que se le pague. Ahí está muy claro en la sentencia que derecho de audiencia para que se cumpla con la sentencia y se le indemnice al ejido. Es lo que dice ahí y no como dice el señor. Entonces, pues nosotros agradecemos que nos den la oportunidad más que nada de aclarar la situación y aquí están los documentos. Sergio, ¿confían en los tribunales? ¿Confían en los jueces en este caso? Porque imagino que la presión va a ser tremenda. La presión sí es fuerte, la presión. Sobre el juez, ¿no? Sí, para que termine una cantidad más favorable. Sin embargo, nosotros tenemos la confianza en esta ejecutoria, porque da lineamientos cómo se haga el trabajo. Y un perito, conocedor de los avalúos, debe ajustarse a los lineamientos de la ejecutoria. Ahora bien, ya hay dictámenes evaluatorios desde hace 2 años dentro del expediente. Y ahí están las cantidades establecidas ya. Más aparte, nosotros agregamos dos avalúos más. Y no los mandamos a hacer con personas desconocedoras de la materia. Es gente profesional, empresas serias, que aquí del Estado a nivel nacional, y han llegado a la conclusión de su trabajo. Oye, abogado, hay también una controversia en torno al tipo de valor que debería considerarse, si comercial o agrícola. ¿Podría explicarnos por qué se da esta controversia y qué es lo que ustedes están opinando al respecto? La situación es de que siempre las autoridades responsables siempre tratan de tirarle a los precios más bajos, que es el agrícola. Sí. Aquí el caso que nos ocupa, la ejecutora dice, es bien clara al resolver. Dice, debe versar sobre el valor comercial que tenía el bien afectado al momento en que se emitió el acto reclamado, es decir, cuando se cometió la violación de garantía al ejido, que no se le dio ese término que la ley establece para que el ejido se manifieste, alegue. Oye, está muy barato esto, hay que hacer un avalúo bien. Bueno, y más aún, da el procedimiento que se haga ese valor comercial, se retrotraiga de la fecha del 74 hasta la fecha que se pague, es decir, tiene que pasar hasta este día. Don Nicolás, Sergio, nos quedan 2 minutos. ¿Algo que quieran comentar, aclarar, que esperan de este litigio? Pues nada más, que lo que dijo pues ayer el oficial mayor, pues con esto lo estamos contradiciendo al señor con documentos donde estaban ellos enterados del convenio que se está haciendo y que la sentencia no dice lo que dijo el señor, que ya se pagó. Ahí dice que se le debe de pagar a valores, que se actualicen los valores del 75 y que se retroaigan a lo de la fecha. Y vamos a tener una reunión el 27 de junio
En la Cámara de Comercio, así es, donde va a estar el Grupo Aeroportuario, van a estar todos los responsables, CT, Ejido. Bueno, esperamos que ahí se llegue a una conclusión. Y por último, hicimos un pacto con la ciudadanía. Salió un boletín de prensa hoy, donde no va a haber más marchas hasta después del 27. Si el 27 ya se resuelve el problema, no habrá más marchas. Pero si estos señores insisten en tomar los terrenos del Ejido y no pagárselos, bueno, pues nosotros seguiremos con nuestra lucha. ¿Es la primera vez que tendrán una reunión de este tipo con todos los involucrados o ya han tenido otras? No, es primera vez que vamos a tener. 4 meses después. Así es. A eso se comprometieron. Ojalá y ahora sí tomen con seriedad las cosas. ¿Y autoridades de primer nivel o enviarán representantes? No, va a estar el oficial mayor, jurídicos de SCT, va a estar representantes del Grupo Aeroportuario por supuesto que va a ser elegido y los industriales. Y nosotros nos gustaría que también fueran los medios de comunicación para que lo que se diga ahí no se distorsione después como lo que pasó ayer. ¿Y el nuevo delegado de la SCT? ¿Mejor que el anterior? Porque digo, el anterior, aquí estuvo varias veces, pues, difícil platicar con él. No, mira, yo mis respetos, es una persona muy fina, muy sensata. ¿El nuevo delegado? Sí, claro, pues a veces que tiene que decir, pues trabaja en una empresa, sí lo entendemos, pero es una persona muy sensata y que le ha echado todas las ganas para que esto se resuelva. Sergio, Nicolás, muchas gracias por haber estado con nosotros y ojalá que se llegue a un acuerdo también por el bien de Jalisco. No está bien que el aeropuerto esté detenido de esta forma y también es una imagen de nuestro estado, ¿no? Claro, que aparte era parte de lo que la audiencia nos pedía, aclarar un poco cuál era la situación. ¿Dónde está? No, es que hay tantos documentos y tantas versiones que es de pronto difícil. Cifras y tal. Gracias. Pues, al contrario, gracias a ustedes y por el bien de Jalisco. Y su espacio, aquí vamos a poner su mayor esfuerzo. Gracias, Nicolás, Sergio, gracias. Vamos al corte, seguimos en Perspectivas. Los atentados terroristas alrededor del mundo cada vez parecen más frecuentes. El pasado 17 de junio, Colombia sufrió un atentado dentro de un centro comercial, el cual cobró la vida de al menos 3 personas, acción que conmocionó al país luego de que las FARC dieran fin a sus actividades. El gobierno ya ofrece una millonaria recompensa a cambio de información. Otro intento de atentado, según autoridades, fue el que sufrieron policías fuera de los Campos Elíseos, donde un hombre embistió su coche contra una camioneta policial y estallara, cobrando así la vida únicamente del presunto terrorista. Londres ha sido escenario en repetidas ocasiones, siendo el ocurrido fuera de una mezquita, el último hasta el momento, donde un hombre arrolló a un grupo de personas musulmanas dejando una víctima fatal. En el caso de Bruselas, otro hombre pretendía provocar una explosión, la cual no se concretó, gracias a que se logró detener al presunto autor, quien perdió la vida luego de que los policías dispararan en su contra. Estamos de regreso en Perspectivas, Belén. Muchos temas internacionales, una semana pasada por temas, ¿no? Globales. Un caso que nos sorprendió, Enrique, sobre todo por el proceso de paz en el que está inmerso Colombia, fue este atentado ocurrido hace unos días en una plaza comercial de Bogotá, en donde lamentablemente 3 personas murieron. El estallido de un artefacto, entre las víctimas una mujer de origen francés o francesa, y llama la atención, Enrique, porque cuando veíamos que Colombia se levantaba, no de ahorita, desde hace ya algunos años, de esta etapa negrísima, ¿no?, de terrorismo, finalmente parecía que estábamos en la luz, la luz al final del túnel, con acuerdos, con firmas, y ocurre esto. La verdad es que sí vuelve a poner nerviosos a los colombianos, a las autoridades, y yo creo que al mundo en general, ¿no? Sí, y termina pues metiéndole muchas piedras al proceso de paz. Hay que recordar que ha sido un proceso de paz, yo diría, Belén, tortuoso, no tanto porque, digamos, el acuerdo que en su momento puso sobre la mesa Juan Manuel Santos haya sido un acuerdo nocivo. Me parece que era un acuerdo sensato, con sus puntos negros, ¿no? Sí, claro. A mí ese asunto de los tribunales ad hoc y todo eso nunca me gustó. Pero incluso, si recuerdas, platicamos con una periodista colombiana en su momento, estaban pues muy tocados por la votación, porque hayan rechazado el acuerdo de paz. Luego Juan Manuel Santos aceptó que no tenía que haber puesto ese tema a votación de la ciudadanía, sino que tenía que haber generado el acuerdo de paz. Por lo tanto, me parece que esto sí no viene a abonar nada, Belén, y también en un momento de un mundo muy convulso, porque lo mismo vemos en Francia, lo mismo vemos en Bélgica, en la estación central de Bruselas, que seguramente quien haya estado en la capital de Bélgica recordará que es una estación
pues en el centro de la ciudad. Es una estación que está más o menos como unas 10 cuadras caminando de la Gran Plaza, que es el corazón de Bruselas. Y ahí mismo se intentó hacer este atentado con explosivos en los trenes. Y me parece, Belén, que estamos en una especie como de dinámica del terror. Porque si bien antes pensabas que te podía pasar en un avión o que le podía pasar a alguien en un avión, ahora ya puede pasar en cualquier lado. Es, digamos, como la universalización del terror. Porque puede pasar caminando, como se vio, por ejemplo, en Niza, caminando un día festivo en que se celebraba la toma de la Bastilla. En un mercadillo. En un mercadito, porque alguien agarró un coche, tiró pues estas macetas que ponen para peatonalizar las zonas, o bulos, ¿no? En un puente. En un puente. Es decir, estamos hablando de la universalización del terror. En un concierto, Enrique. Hijo, en una estación de tren. Es que ya no hay forma. Ya no hay sitios. Y a mí me dicen, tuve la suerte de vivir 2 años en Bruselas, conozco muy bien la ciudad, y tuve contacto con algunos de mis amigos y me decían, es que pues ya nos puede pasar en cualquier momento. Hay que recordar que Bélgica es uno de los países donde hay más islamistas. Hay varios enteros en Bruselas. Siempre ha sido un país muy multicultural y aparte que recibe muy bien al migrante. Nunca ha tenido partidos xenófobos, es decir... Y bueno, pues es lamentable que tengan que vivir de esa manera, como también hay que decir, nosotros nos pasa con nuestros problemas, pero sí el terrorismo es eso, que el terror, como son sombras, realmente no sabes en qué momento te puede ocurrir, ¿no? Sí, te puede ocurrir en una plaza tomando un café, te puede ocurrir eso en un concierto. Y también sí, dentro de los hechos o acontecimientos más recientes, Enrique, la detención de 3 presuntos yihadistas en Madrid, lo cual también no hay que perder de vista porque España no también ha tenido tiene impacto después de lo que pasó con Atocha, con los trenes de Atocha. España era identificado como uno de los países que mejor habían hecho la tarea en materia de modernización de sus equipos de inteligencia, en sus protocolos antiterroristas. Con una historia además profunda de terrorismo por ETA. Sí, claro. Por supuesto. Yo creo que eso también le ayuda a España, haber tenido esa experiencia tan traumática de ETA. Hay que recordar que ETA en España mató hasta el 2011 que firmó la paz permanente y hasta ahorita que empieza a devolver las armas, mató 929 personas por atentados terroristas. Entonces, bueno, yo creo que ningún país de Europa está totalmente a salvo. Ha pasado en Holanda, ha pasado en Francia, ha pasado en Reino Unido. Y yo creo, Belén, que tenemos que, el mundo occidental, los que nos consideramos, desde mi punto de vista, seguidores de los valores occidentales, que yo me considero de la libertad, de la democracia, de la igualdad, creo, Belén, que es momento de reflexionar hasta qué punto los modelos económicos, sociales, los modelos de inclusión cultural realmente han sido los modelos adecuados, o estamos hablando de que se tienen que hacer correcciones de fondo. Es decir, se tienen que hacer correcciones en un mundo totalmente desigual, en donde se generan muchas tensiones entre culturas por pensar que unas son las culturas vencedoras de la globalización y otras son las culturas derrotadas por la globalización. Creo que es un debate que no está, porque lamentablemente cuando suceden estos aspectos, la naturaleza humana te lleva a acorazarte, a querer más seguridad, a abrirte menos, a sospechar del otro. Y creo que es el paso inverso. Tiene que ser, ni modo. Yo creo que el terrorismo se tiene que enfrentar con más democracia. Sí, complejo, no claro, complejo. Francia vive en estado de emergencia desde los atentados aquellos del Bataclan. Claro. Complejo, Enrique, porque estamos hablando de la condición humana, estamos hablando de intereses económicos profundísimos que no son de ahora, que es parte de la historia de la humanidad, pero que sin duda alguna, hoy con la tecnología, con, digamos, estos abismos que se han abierto entre las diferentes naciones, la comunicación también que nos mantiene más cercano del otro, pues evidentemente hoy esta situación se vuelve mucho más compleja, pero definitivamente son intereses económicos, es voluntad por parte de las autoridades, ¿no? Y sí el querer vivir en un mundo en paz, que me parece que eso suena a una utopía, a un sueño rosa, pero que por ahí tendremos que comenzar. Y que el intervencionismo occidental no ha dejado nada. Realmente el intervencionismo, las guerras en Medio Oriente, las guerras en zonas estratégicas del mundo, ve lo que está pasando con Irak, que es una descomposición tremenda, ve lo que está pasando con Afganistán, con Siria, es decir, todas las intervenciones occidentales han devenido en un caos social, político, económico. Yo soy de la idea que la democracia es un fin para todos en el mundo,
pero que cada quien tiene que tener su camino y que tampoco la democracia, exactamente como se conoce en Estados Unidos o como se podía conocer en Francia, se tiene que exportar a otros lugares del mundo, ¿no? Creo que cada país tiene sus formas, sus historias, pero sí creo, Belén, que estamos en un mundo que pasamos, digamos, de un mundo de guerras abiertas, como pasó en buena parte del siglo XIX, el inicio del siglo XX, después la Guerra Fría, y ahorita estamos en un momento de tribalización en donde ya las guerras entre estados son mínimas y casi no existirán, y lo que va a haber, eso sí, es la lucha contra el terrorismo, contra los cárteles de la droga, contra estructuras no estatales, es decir, no países, pero que tienen incluso mayores alcances que muchos de los países. Sí, económico, ¿no? y de armamentista, ¿no? Enrique, antes de que se nos vaya el tiempo, Delcy Rodríguez, esta mujer que se convirtió aguerrida. en figura, ¿no? En las últimas semanas, en los últimos días, perdón, por haber confrontado de una manera clara y abierta a México, pero también a otros países, en el marco de la reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Por cierto, que leíamos una noticia muy reciente que Delcy Rodríguez será relevada en su cargo por Samuel Moncada, pero a final de cuentas... Y aparte el apellido del otro, Moncada. Digo, me acuerdo por el cuartel Moncada de Cuba, entonces les queda muy bien. Fíjate, el asunto, Belén, de Delcy, por lo que pudimos leer, es más bien, no es tanto una sanción o un castigo, una sanción de parte de Nicolás Maduro por haber confrontado. Al revés, yo creo que Maduro estaba viendo el espectáculo con palomitas y seguramente con alguna cerveza por ahí para pues digamos, con alegría, ¿no? Con un roncito, algo así. Pero lo interesante, Belén, es que México tiene una historia diplomática que te lo dicen, y aquí tuvimos a José María Muria hace poco tiempo, que conoce muy bien la diplomacia, la historia, que fíjate, siempre fue un orgullo para nosotros, para los mexicanos, la forma en que México actuó en muchísimas coyunturas críticas. Por ejemplo, cuando comienza el embargo a Cuba, después de la crisis de los misiles en los 60s. México fue el único país del hemisferio occidental que no rompió relaciones con Cuba. Así es. México fue el gran país en sus momentos con Lázaro Cárdenas que recibió refugiados españoles en plena guerra civil, cuando tuvieron que huir en el 39, luego de que terminó y empezó pues, la purga franquista en España. Llegaron barcos enteros y que aparte llegaron a ayudarnos a construir universidades, espacios. Sí, llegaron muchos intelectuales. Muchos intelectuales que venían republicanos, que venían o que tenían que huir al exilio. Y así podemos ir viendo cómo la diplomacia mexicana, por ejemplo, para resolver los conflictos en Centroamérica, siempre fue clave en las negociaciones. Y de pronto, en el periodo de Vicente Fox llegó Jorge Castañeda y todo su histrionismo, y empezó a modificar esa forma de entender, empezó a hablar más del cómo si te vas, del Cuba, de todo eso. Y en este momento, Belén, todos pensábamos que Enrique Peña Nieto, y así lo hizo desde el principio, iba a seguir la escuela típica del PRI en materia de política exterior, que se basa en lo que dice el artículo 89 de la Constitución, que es el no intervencionismo, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, todo lo que dice nuestra Carta Magna que tienen que ser los principios rectores de la política exterior. Pues al final no lo ha sido así. Lo fue, te diría, Belén, hasta que Andrés Manuel López Obrador empezó a encabezar las encuestas. Porque yo lo que sí creo es que el hecho de que a México le importe tanto Venezuela, desde mi punto de vista, no es un asunto de un interés genuino. El hecho de traer a Cancún la asamblea de la OEA, ojo, la Organización de Estados Americanos es una asociación de países que en su momento fue fundada por Estados Unidos como forma de estructurar América Latina como su gran patio de atrás para la Guerra Fría. Es decir, para evitar que los soviéticos se pudieran meter en algunas cuestiones políticas. Entonces me parece que hay un claro interés político, que hay más objetivo en relacionar a Andrés Manuel López Obrador con Venezuela que un genuino interés por la situación de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, que tú y yo lo hemos platicado aquí, hemos tenido enlaces. Es lamentable lo que está sucediendo en Venezuela, como hay que decir, es lamentable lo que está sucediendo en México. Es decir, creo que no tenemos tampoco ninguna credibilidad moral, ni política, ni social, como para decir y empezar desde la OEA a dar clases y dar lecciones de democracia y derechos humanos a otros países como Venezuela. Una cosa no quita la otra. Es decir, el hecho de que Venezuela tenga un regresionismo, que tenga una involución democrática, eso no quiere decir que lo que está haciendo México con este show esté bien. Claro, y ya se lo recordaba la propia Delcy, ¿no? Los 43, le dijo, oiga, vamos a hacer una comisión con el asunto de los 43. Igual le gusta también defender los derechos humanos en su país, ¿no? Y les dijo, ¿cómo les dijo? Enanos de la... Sí, del imperio, ¿no? Algo así. Bueno, vamos a ver en qué... Me recordó con Chávez, ¿te acuerdas de la relación Chávez y Fox?
Pésima relación. Y Calderón también. Calderón está su vida. Calderón le encanta hablar de los derechos humanos en Venezuela, nada más que se los olvida a los de acá, pero son 100,000 muertos. Así es. Enrique, se nos Gracias, terminó el tiempo. Belén. Nos vamos próximo viernes. Pablo Lemus en entrevista.